Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Pues nada, buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, la presencia de los participantes y, bueno, por supuesto, a Andy Map por la oportunidad, por este espacio que dentro de la formación, que espero sea productivo, espero que las herramientas que vamos a presentar pues les sean de utilidad en el día a día. Voy a intentar ser lo más clara posible y, de todas maneras, cualquier duda que tengan al final, pues estaré encantada de responder dentro de lo que pueda, por supuesto. Bueno, me presento, mi nombre es Ateneri Viñas, soy ingeniera de telecomunicaciones especializada en acústica y dentro del departamento de marketing de URSA soy prescriptora y soporte técnico. Bueno, voy a comenzar con una breve descripción de quién es URSA, probablemente ya todos conozcan y si no, pues por lo menos habrán oído hablar de nosotros, eso espero. Bueno, contamos con una experiencia de más de 70 años en fabricación de lana mineral y poliestireno extruido. Desde el año 2017 pertenecemos al grupo alemán Scheller, siendo URSA la división de aislamiento, pero como pueden ver está Yton, Silca, Multipor. Nosotros somos, pues eso, la división de aislamiento con la lana mineral y el poliestireno extruido. Tenemos presencia internacional con con 13 fábricas distribuidas por Europa y Rusia. En España la fábrica, tanto la de lana mineral como de poliestireno extruida, está situada en el Pla de Santa María, en Tarragona, pero la sede central está en Madrid, en Recoletos. Aquí podemos ver un poco la distribución en toda Europa de nuestras fábricas. Bueno, he querido presentar precisamente las asociaciones, entre las que está, por supuesto, Andimac, a las que pertenecemos, de las que formamos parte de los grupos de trabajo. Son asociaciones tanto sectoriales como de empresas. Y bueno, y por último, la certificación para URSA sí que es muy importante la certificación por una tercera parte, como puede ser el sello AENOR, el ASERMI, EUSEB, y bueno, destacar un poco que hemos sido pioneros dentro de la certificación o verificación por tercera parte de la DAP, que además de estar disponibles en la página del INIE, están disponibles en nuestra página web y pueden descargarlas en función de producto y su espesor. Bien, sin más voy a entrar directamente a las herramientas. Bueno, dentro de este curso de mejora acústica en obras de reforma y construcción, quiero presentarles un poco las herramientas de cálculo que tenemos, que son precisamente estas que muestro aquí. Estas son las que tenemos disponibles. Yo voy a hablarles de aquellas que creo que serán más de utilidad o que podrán aplicar más al día a día. Pero tenemos una estimación empírica R en cerramiento, la opción simplificada del DBHR, la opción general, estimación del aislamiento acústico, la base de datos de ensayo y la base de datos de coeficientes de absorción. Bien, voy a empezar por la herramienta de cálculo de estimación de aislamiento acústico según la ISO 717. Los valores que obtenemos por ensayo en laboratorio o in situ en tercios de octava, que es lo que mostramos aquí en esta tabla, precisan en ciertos casos de expresarlos en valores globales. Esto no es más que un cálculo que se aplica a los valores individuales que vienen por frecuencia. El procedimiento de medida de ensayo en laboratorio del índice de aislamiento acústico viene definido por la norma 10.140 en su parte 2. Esta norma no es más que la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo en laboratorio, que tiene unas dimensiones normalizadas y en la que las transmisiones laterales son inexistentes. Para facilitar la evaluación de estos elementos constructivos, se normaliza un método que permite convertir los valores de aislamiento a ruido aéreo en función de la frecuencia, como vemos aquí expresado, en un valor único que refleja el comportamiento acústico. Este sería el valor global con sus coeficientes de ponderación. ¿Qué expresa esto? Pues los espectros sonoros, tanto para el ruido interior como para el ruido de tráfico. Voy a ir directamente a la herramienta y así les muestro, a ver si me deja. Igual me tengo que salir de la presentación, por lo que veo. Disculpe, aquí. Bueno,
¿Qué he hecho yo? Pues la tabla que mostramos en la diapositiva, he introducido ya directamente los valores por frecuencia que tenemos aquí. Estos son los valores que estaban ahí. Entonces, a través de esta macro, este botoncito que tenemos aquí, simplemente pulsándolo, deberíamos obtener el valor global que se muestra en la diapositiva. A ver si es verdad. Aquí lo tenemos. Sería 45 menos 5 menos 12. Esto, bueno, aquí se expresan los valores dependiendo del rango del espectro que cojamos, tanto de 50 a 3150, de 100 a 5000, de 50 a 5000, es decir, tanto para el coeficiente de ponderación C como el coeficiente de ponderación STR, que corresponde al ruido de tráfico. Tenemos una pestañita, bueno, para facilidad, aquí se explica un poco, estas son las instrucciones. Esta es la introducción de valores en tercios de octava. Aquí ejecutamos el cálculo y aquí tenemos el resultado. Tenemos además una gráfica de representación que si venimos aquí, como vemos, tenemos, esta sería la curva de aislamiento y esta es la curva de referencia que se utiliza dentro de la norma para obtener ese valor global. Que también tenemos aquí sus valores por frecuencia. Esta es la curva de referencia normativa, que nos permite el cálculo de ese valor global de aislamiento. Bien, me vuelvo a la presentación. Vale. Bueno, continuamos por la herramienta de cálculo de la opción simplificada dentro del DBHR. Aquí tenemos un poco los valores mínimos, o sea, es decir, qué es lo que pedimos a cada elemento constructivo, tabiques, elementos verticales, elementos horizontales, fachadas y cubiertas. ¿Qué es lo que hace o sea, en qué se basa esta herramienta de cálculo de la opción simplificada del DBHR? La opción simplificada no es más que una serie de tablas en las que cada elemento constructivo debe cumplir unas condiciones mínimas. Es una justificación mediante ensayo que, teniendo en cuenta las condiciones de diseño, tanto para encuentros como en ejecución, nos permite determinar que efectivamente vamos a cumplir con este aislamiento acústico para todo el edificio. Voy a ver si puedo entrar directamente, bueno, un poco comentar para tabiques la masa y el RA mínimos, elementos verticales, la masa y el RA mínimos para el elemento de base, para los trasdosados el delta R, es decir, qué es lo que ganamos en aislamiento al introducir ese trasdosado, elementos horizontales lo mismo, la masa y el RA, en el caso de suelos flotantes o techos, o falsos techos, el delta RA y el delta L, que es para ruido de impacto, las fachadas el RA y para cubiertas pues lo mismo, el delta en el caso de que todo aquello que añadamos al elemento de base, pues siempre tendremos un delta que es la mejora en aislamiento. Vale. Perdón porque tengo que entrar, no me deja entrar así. Bueno, ¿yo qué es lo que he hecho? He hecho un poco, o sea, un ejemplo. A lo mejor no se ve muy bien, pero bueno, este es el aspecto que tiene la herramienta de cálculo del DBHR. Es importante saber que la tabiquería, es decir, la elección de la tabiquería, condiciona los demás elementos. Es decir, la tabiquería es un elemento de flanco de transmisiones indirectas que nos condiciona la elección de los elementos verticales y horizontales. Incluso la fachada, porque bueno, si se transmite por ahí, pues ya digo, el elemento de flanco es lo que nos condiciona todo lo demás. Yo, bueno, he elegido simplemente, o sea, he hecho un ejemplo rápido para que podamos, o sea, fácil, perdón, para que podamos ver después la ficha justificativa, que es lo que nos pide el DBHR. Tenemos la opción de fábrica apoyada rígidamente, de entramado y de fábrica apoyado sobre bandas elásticas o sobre suelo flotante. ¿Qué tenemos dentro de la herramienta? Pues bueno, aquí las características, la masa y el índice de aislamiento, las mínimas, que es lo que tenemos, o sea, lo mínimo que debemos conseguir y lo que hemos calculado. Además nos dice si cumplimos o no cumplimos. Bien, en función de lo que hayamos elegido, es decir, aquí tenemos la justificación de tabiquerías apoyada rígidamente, no es nuestro caso porque hemos elegido de entramado. Justificación, tabiquerías de entramado. ¿Qué he elegido? Pues un tabique de placa de yeso sencillo,
una placa de 15, una lana mineral de 70 milímetros y otra placa de 15. Voy a enseñar un poco porque aquí tenemos, vaya, podemos elegir dentro de esta base de datos que tenemos todo lo que queramos, vacío incluso sin lana mineral, con lana mineral de 45, de 70, con diferentes espesores de placa de yeso. En el caso, claro, porque estamos dentro de entramado. Bien, pues aquí tenemos, introducimos el espesor y aquí tenemos la masa y el RA. Igualmente podríamos hacerlo por ensayo. Yo no he hecho este caso porque, bueno, creo que es más complicado y al final, teniendo la base de datos, yo creo que engloba bastante las situaciones que se suelen dar en el diseño. Y bueno, por curiosidad, si en el caso de que cambiemos la elección de fábrica rígidamente apoyada, aquí vemos cómo directamente nos pone que no cumple. Bueno, ya ni siquiera nos calcula el índice de aislamiento, puesto que aquí no hemos puesto nada. Lo dejamos en entramado. He hecho simplemente el caso de tabique, vertical usuario, horizontal usuario, fachadas y cubiertas. No me he querido meter en instalaciones ni actividad, bueno, al final es un poco, está puesto de una manera, pero no lo voy a explicar exactamente porque, bueno, son casos un poco más, bueno, se salen un poco de la normalidad y son a ver en caso por caso. En vertical usuario, pues que he elegido un elemento base más tratosado. Lo mismo, tenemos las características que se deben cumplir, que es lo que se ponía un poco en el esquema que veíamos en la diapositiva, las condiciones mínimas que deben cumplir, las calculadas y si cumple o no cumple. Y las condiciones, en este caso también tenemos las condiciones de contorno, fachada y medianera y los forjados. Además nos dice aquí, o sea, qué posibilidades tenemos dentro de las fachadas y medianeras. De una hoja es posible, de una hoja no es posible, podemos hacerlo de dos e incluso ligera. Bueno, hemos elegido elemento base más tratosado, justificación, separaciones con tratosado. Yo he elegido una fábrica, un ladrillo hueco doble con un espesor de 10 centímetros, aquí, bueno, el resumen del espesor, masa y el RA. Y el tratosado, una placa de yeso con un espesor de 15 milímetros, una lana mineral de 45, y aquí nos dice la eficacia del tratosado sería el delta R que nos pedía, o sea, que veíamos que necesitamos para el caso de elementos con tratosado. Lo mismo, podemos ponerlo por ensayo. Si tenemos el ensayo, podemos justificarlo mediante ensayo. Y esto es un poco el resumen de lo que tenemos. Aquí. Vale. Aquí, bueno, ya digo, depende de lo que hayamos justificado, podemos introducir lo que tengamos. Aquí en este caso, pues bueno, no hemos puesto ni suelo ni techo todavía. Bueno, ya digo, me voy a saltar vertical instalaciones y vertical actividad, además de horizontal actividad, porque bueno, si no se nos iría un poco el tiempo y lo que queremos ver un poco es la generalidad de la herramienta. En horizontal usuario, aquí nos pone el tabique que hemos seleccionado, el elemento vertical que hemos seleccionado, en este caso, bueno, tabique de entramado, vertical, elemento base más tratosado, y aquí tenemos, bueno, pues las características de horizontal usuario, la masa del forjado, el aislamiento del forjado, la eficacia del falso techo, del suelo flotante y de impacto, o sea, la eficacia del área del suelo flotante y la eficacia de impacto del suelo flotante, y si cumple o no cumple. Bien, en este caso, ¿qué tenemos? Pues hemos puesto un forjado unidireccional, un entrebigado de hormigón y canto 25 centímetros y un enlucido. Ya digo, el espesor, le ponemos el espesor, la densidad viene ya determinada, está incluida porque esto, bueno, viene del catálogo de elementos constructivos, la masa y el RA. Y en este caso también, al ser un elemento horizontal, pues también nos pone el L, que es a ruido de impacto. El suelo flotante, pues que he seleccionado un sistema Terrasol, que es un hormigón, una losa de hormigón de 5 centímetros, un revestimiento cerámico de, bueno, una baldosa, le he puesto un espesor de 0,3, una losa de hormigón de 5, y aquí tenemos el espesor, la masa y el dinámico. En este caso sí que es verdad que el dinámico es importante porque estamos hablando de ruido de impacto y la rigidez dinámica, pues necesitamos conocerla. Y aquí, pues bueno, por supuesto, lo que es
el aislamiento, en este caso un Terrasol, que bueno, la base de datos está por actualizar, estamos precisamente en plena actualización, pero bueno, es el P0058, corresponde a un USA Terrasol. Vale, un espesor de 2, el dinámico que tiene el USA Terrasol y la eficacia del tratosado. Ya digo, estas son las condiciones mínimas que vienen determinadas por el DBHR. Bien, podemos aquí también, o sea, aquí tenemos el falso techo. Ya hemos seleccionado una placa de yeso, un espesor de 15 milímetros y aquí nos dice precisamente también la eficacia del falso techo. Bueno, me voy a ir directamente, ya digo, tienen aquí horizontal instalaciones, horizontal actividad, la fachada, la cubierta, pero me voy a ir directamente a las medianeras e incluso los huecos. Voy a irme a la ficha, que es la K1, esto es la ficha justificativa de la opción simplificada del aislamiento acústico, y lo tenemos todo bueno, determinado, los tabiques, el tipo, las características, si cumple o no cumple, los elementos de separación verticales entre recintos, lo mismo, las características, el elemento, lo que hemos seleccionado, qué es lo que se pide, el RA, el delta RA, en este caso porque tenemos un tratosado, las condiciones de la fachada, elementos verticales. Aquí, por ejemplo, aparece también el de recinto de instalaciones. Yo, bueno, lo tenía seleccionado para que se viera también en esta ficha justificativa. Separación de vivienda con salas de máquinas, elemento base, tratosado por ambos lados, las condiciones de la fachada, elementos verticales a recintos de actividad, lo mismo, el tipo y las características. Aquí, por ejemplo, se ha quedado en blanco y, bueno, no pone nada, no se exige nada exactamente, o sea, en el DBHR no hay una exigencia concreta porque ya digo que eso es a estudiar caso por caso. Elementos de separación horizontales entre recintos, lo mismo, aquí vemos que todo cumple, lo que hemos seleccionado nos queda dentro de la exigencia, a recinto de instalaciones, a recinto de actividad y fachadas y cubiertas, lo mismo, ya digo, si cumple o no cumple, medianeras, cerramientos verticales con huecos. Bueno, esta sería un poco la herramienta, ya digo, esto es para todo el edificio, es una herramienta que es muy útil eso para hacer el cálculo general dentro de las posibles combinaciones que se indican dentro del DBHR, porque ya digo que la opción simplificada del DBHR se basa en una serie de tablas de ensayos de cada elemento por separado y con esto pues podemos justificar que finalmente el global de nuestro edificio pues podrá cumplir. Bien, pues bueno, esto ya digo, esto es un poco el resumen de lo que se pide dentro del DBHR para cada elemento constructivo, finalmente pues poder plasmarlo en esta herramienta. La opción general que se basa en la norma UNE 12354. Yo no me voy a meter en esta herramienta porque sí que es verdad que es un poco más compleja, requiere de un poco, o sea, son unos cálculos un poco más detallados, ya no se basa directamente en ensayos, sino en una serie de cálculos. Es un procedimiento de cálculo que, bueno, al final, pero que sepan que está ahí, esto es un poco el aspecto que tiene esta herramienta. Lo mismo, también tiene instrucciones para utilizarlo, para que podamos utilizarlo, pero bueno, no creo que sea el objeto de esto, pero que sepan que existe y que se puede utilizar. Yo, bueno, contarles un poco la transmisión acústica desde el exterior de un recinto o entre dos recintos, se produce siguiendo, claro, los caminos directos e indirectos, o por vía de flancos, ¿no? que hemos comentado anteriormente. Aquí se utiliza un aislamiento acústico aparente, se considera de forma global y bueno, además de a ruido de impacto. Está disponible, la pueden descargar, pero ya digo, igual se escapa un poco del ámbito. Y bueno, por último, yo creo que esto sí, la base de datos de ensayo, tanto de aislamiento acústico como la que veremos posteriormente, que es la de absorción, esto sí que creo que es interesante porque, vamos, es de fácil consulta, descargable y, bueno, lo que comentaba, que vamos a ir actualizándola. Aquí sí que me quiero meter para que vean un poco, esto es un poco el aspecto que tiene. Nada, no lo voy a conseguir hoy.
así que voy a irme, que lo tengo ya abierto, no hay problema. Vale, la base de datos. Esto es un poco lo que tenemos. Podemos, o sea, es bastante útil porque además nos puede comparar sistemas. Aquí podemos seleccionarlo. Tenemos, a ver, voy a agrandarlo un poco para que se vea, no sé si está viendo claro. Vale, aquí tenemos diferentes sistemas de placa de yeso. Voy a irme para arriba, un poco todo. Chapa más EPS más chapa de fibrocemento forjado. Se han englobado todos los ensayos, no solo nuestros, sino a nivel general, que hemos podido recopilar de fabricantes con los que colaboramos y demás, o que sean de consulta abierta, y lo hemos englobado aquí. Tenemos hormigón más lana, más 2 placas de yeso, de todo, escayola, ya digo, un poco un batiburrillo, pero que es bastante útil porque precisamente nos permite comparar. Yo en este caso, bueno, sigo con la placa de yeso, yo he elegido un sistema de 2 placas de 13 con lana de 48 y aquí, por ejemplo, vamos a coger otro sistema, por ejemplo, una placa de 25 más lana de 70 y directamente se nos cambia la gráfica y podemos comparar. Aquí tenemos el producto de aislamiento, en este caso, bueno, lana de vidrio es lana mineral de vidrio, por supuesto. Tenemos los valores globales, los coeficientes de ponderación, el RA, y aquí, bueno, pues el cálculo del RA. Los valores por frecuencia de cada sistema que hemos seleccionado y, ya digo, la gráfica comparativa. Aquí tenemos también un selector. Aquí podemos seleccionarlos, podemos filtrar, en el caso de que queramos verlo en forma de tabla, e igualmente en esta pestaña tenemos todos los datos, el tipo de construcción, el tipo de perfilería, el producto utilizado para aislamiento, la referencia de ensayo, bueno, quién lo ha hecho, por ejemplo, está Pladur, está Ursa, por supuesto, y bueno, una serie de fabricantes ATD Felma, la descripción del sistema, el año en el que se ha hecho el ensayo, y ya te digo, el RW, CSTR, el RA y los valores por frecuencia. Bien, me vuelvo a la presentación. Y ya, bueno, por último quiero hablarles de precisamente la base de datos de absorción acústica. Que bueno, este es un poco el aspecto que tiene, lo mismo voy a tener que salirme de la presentación para enseñársela. Aquí la tengo. Vale, igual. Aquí que tenemos un producto. Si queremos solo ver un producto, nos vamos aquí. Aquí tenemos una serie, en este caso sí que son productos de Ursa, porque bueno, al final son los datos de los que disponemos de nuestro producto. Son referencias a lo mejor antiguas, ya digo, estamos en pleno proceso de actualización, pero igualmente probablemente dejaremos las referencias antiguas porque nos permiten en muchos casos en productos que no tenemos ensayados, pues equipararlos o porque, bueno, de características similares. Y ahora es verdad que la fabricación ha cambiado, se ha mejorado mucho, pero bueno, siempre podemos basarnos en estos datos para, bueno, en el caso de que no tengamos ensayos. De todo, de espesores, con plenum o sin plenum, en el caso muchas veces de productos que se utilizan para conductos de aire. Ya digo, va cambiando los valores por frecuencia, los valores por, bueno, por tercios de octava, por octava y el coeficiente global, el alfa W. La densidad, el tipo, el número de ensayo y el espesor. Y si es sin plenum o con plenum. Bueno, en este caso es poliglass, que era como nos llamábamos antes, pero ya digo, estamos en pleno proceso de actualización para incluir todos los ensayos que además están muy recientes de los productos que tenemos actualmente. Y ya digo, de todo. El P0051 en espesor 50, tenemos aquí su gráfica, pero además si queremos comparar dos productos, pues lo mismo. Aquí tenemos que queremos saber cuánto es, por ejemplo, la lana de 50, qué diferencia hay con pues, esta de 40. Pues aquí lo tenemos. Es otro tipo, pero bueno, este es un Ursa Terravento, esto es una lana de 40, de Ursa, 50 milímetros, el número de referencia del ensayo, la densidad y el alfa W. Y sus valores en tercios de octava.
Lo mismo, en el caso, bueno, al igual que en el caso de la base de datos de aislamiento acústico, aquí tenemos los valores también bueno, en forma de tabla. La densidad, el aspecto del revestimiento, el nombre comercial, quién ha hecho el ensayo, el número de ensayo y bueno, lo mismo, los espesores, alfa W y los valores por tercios de octava. Bien, pues bueno, me queda más que comentarles, bueno, dónde tienen disponible toda esta documentación. En nuestra página tienen las hojas de cálculo descargables, las declaraciones ambientales de productos, la contribución de los materiales a la certificación de edificios. Además tienen blog con artículos técnicos pues de las novedades del CTE, de bueno, novedades de nuestros productos, de obras de referencia que tengamos. Y bueno, tenemos también una plataforma de formación en el caso de que quieran seguir ampliando estos conocimientos u otros, sea dentro del campo de la acústica o de la térmica. Y bueno, y un poco los números de teléfono, que ya digo que seguramente los conocerán, pero bueno, aquí están. Esta presentación se las pasaremos muy probablemente, con lo cual aquí tienen todo. Y mi correo al que pueden escribirme cualquier duda o cuestión que tengan, técnico o de acústica o de lo que sea. Nada. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.